Hola amigos, muy buenas noches, espero se encuentren muy bien en sus casas. Bienvenidos nuevamente a Mundo Programador. Bueno, hoy vamos a hacer el cuarto ejercicio de nuestro for, que nos dice: realiza un programa que solicite al usuario 5 números, tener en cuenta 5 números, cada uno debe ser mayor al anterior. Listo, entonces, si no, el programa debe finalizar. Ellos formarán 4 intervalos. El primer intervalo es de 1 a 2, el segundo intervalo de 2 a 3, y así sucesivamente. Obviamente este simplemente es un ejemplo. Se debe preguntar mediante un menú al usuario qué números pares o impares desea buscar en cada uno de los intervalos e imprimirlos en pantalla de forma gradual, además mostrar cuántos números pares hay. Vean, está muy interesante este ejercicio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como ven, yo ya tengo creada la librería, es nuestra librería principal, el step.h, y la librería con la que vamos a trabajar hoy es nuestra librería include con el punto h. Y la función principal, la creación de variable, que son las variables con las que vamos a trabajar durante nuestro programa, y el título, que yo lo coloqué como título, secuencia de números. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora a hacer la interacción con el usuario. Interacción con el usuario. Listo, ya tenemos esto. Entonces vamos a pedirle al usuario print que ingrese el primer valor. Listo. Ingrese, vamos a dar un salto de línea. Recuerden que para los saltos de línea es con un contrarrelaz n. Y vamos a pedirle al usuario ingrese el primer valor. Vamos a dar 2 puntos, pues a la hora de imprimir en pantalla sería un poco más ordenado. Y vamos a guardar ese número dentro de un scan. Y como estamos trabajando con números de tipo entero, vamos a guardarlo un tanto por ciento y seguido de una coma y una aspersan. Tener muy en cuenta la aspersan. Y la variable con la que hemos trabajado, la variable con la que vamos a guardar esto es la variable a. Y seguido del flux, que recuerden es para prevenir futuros errores, y un student. Como este pequeño código, se repite 5 veces porque son 5 números, entonces yo voy a copiar y pegar, pero a ustedes les recomiendo que todavía no lo hagan, pero los que ya tengan práctica pues vayan haciéndolo. 3, 4, 5. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué yo no les recomiendo copiar y pegar? Pues porque a algunos se les olvida cambiar esto. Ingrese el segundo valor. Y también cambiar la variable que es, acá iría la variable b, acá c, acá d, a, b, c, d, f. La variable f, y acá no iría el segundo, sino acá iría el tercero. Tener muy en cuenta eso también, compañeros. Tercero, faltó la O. Y acá iría el cuarto. Acá iría el quinto. Sí, entonces nos dice ingrese el quinto valor. Listo, entonces vamos a crear acá un pequeño comentario que nos diga, no sé, algoritmo, números, listo, números. A ver, algoritmo, números, sí. Bueno, pero acá nos dicen algo muy interesante. Acá nos dice, cada uno debe ser mayor al anterior, si no el programa debe finalizar. Ellos formarán 4 intervalos. Pero, ¿qué quiere decir esto, profe? Pues que debemos utilizar un condicional, un is. Y dentro de ese is, ¿qué debe de ir? Listo, entonces, ¿qué debe ir? Debe ir una condición que si A es mayor a B y que I es un operador que vemos, y acá lo vemos en Google, que I es un operador lógico, que es I conjunción, y nos dice que si I, o sea, decimos que si A es menor a B y B es menor a C, menor a C, y C es menor a D y D es menor a F, entonces ¿qué va a hacer? Va a entrar y va a cumplir las condiciones que le vamos a pedir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Que se debe de cumplir todas las condiciones, y si no se cumple, ¿qué pasa, profe? Donde yo al B coloque un número, no sé, un número menor, al C le coloque un número menor al B, pues esto no se va a cumplir. Deben de cumplirse todas las condiciones pues para que sea verdadero. Si esta condición se cumple, va a entrar al bucle y ¿qué va a hacer? Bueno, va a entrar al bucle y va a pedir, y sí, va a pedir esto. Bueno, entonces, ¿qué va a pedir? Porque va a pedir lo que nos dice que debemos, no sé, coloquémoslo acá, entonces los números, bueno, ahora un salto de línea, y los intervalos, quiero también especificarle a nuestro programa que sean imprimir los intervalos de tanto por ciento i, bueno, una raya, tanto por ciento i, ¿listo? Que esos serán los intervalos de ¿qué? De A y B, listo. Y esto ahora vamos a pedirle, a especificarle a nuestro usuario, vamos a hacer la sintaxis de print, entonces vamos a decirle ingrese 1, bueno, si ingrese 1, si desea,
si desea calcular el número par. O 2, si desea calcular impar. Bueno, un número impar. Listo, un número impar. Listo, miren, entonces, ¿qué va a hacer acá? El usuario, el número que digite acá, y entonces acá va a entrar y va a decir, ingrese 1 si desea calcular el número par, o 2 si desea calcular el número impar. Y acá va, el usuario acá lo va a digitar. Y acá, ¿dónde va a quedar guardado ese número, profe? Va a quedar guardado dentro de un scan. Y ese número lo vamos a guardar acá. Como estamos trabajando con números de tipo entero, entonces va, bueno, eso es con una I minúscula. Y seguido de un aspersan y la variable con la que vamos a trabajar, que es R. Mira, acá ya la tenemos trabajada, allá la tenemos guardada. Guardamos una variable de tipo entero y seguido de un flush. Bueno, ¿y qué pasa, profe? ¿Cómo hacemos para ver cuáles son los números enteros y cuáles son los números que no son enteros? Perdón, números pares y los números impares. Y perdón, acá es un string. Listo, un string. Bueno, ya tenemos esto acá. Pero bueno, acá vamos a crear también un is, o sea, ¿para qué, profe? Entonces vamos a crear un is que es nuestro condicional si. Entonces, ¿sí qué? Si r es igual a 1, entonces nos dice el programa ingrese 1 si desea calcular el número, un número par. O 2 si desea calcular un número impar. Entonces, r, recuerden que programación para decirle que si un número es, si r es igual a 1, entonces debe ser con dos iguales. ¿Qué pasa si solo colocamos un 1? Entonces necesitamos un solo igual, entonces le estamos asignando a r el valor de 1. Tener muy en cuenta eso. Entonces, ¿qué se va a ir acá? Si esta condición se cumple, entonces vamos a imprimir en pantalla, nos imprimimos en pantalla esto. Vamos a dar un salto de línea. Y esto, entonces los números pares son dos puntos. Entonces nos dice que el usuario también debe crear un contador. Bueno, nos dice que también debe de contarse los números pares que van a haber dentro de ese intervalo. Entonces para eso creamos un contador, que nuestro contador lo inicializamos en 0. Y vamos ahora a trabajar con nuestro for, tener en cuenta ya la sintaxis de for, que primero va a nuestra expresión 1, que nuestra expresión 1 que va a ir, profe, va a ir nuestro inicializador, que le vamos a inicializar en A, en el primer valor que digite el usuario. Y va a ir hasta menor o igual a B. ¿Y esto qué va a hacer, profe? Esto se va a incrementar en una NEA, o sea, y se va a ir incrementando en I más. ¿Y qué va a entrar acá? Y esto va, sí, esto va bien, sí, esto va bien. Y esto, ¿qué va a hacer? Acá se va a imprimir los números pares. ¿Y cómo lo hacemos para imprimir, profe? Entonces, acá va el is, que recuerden que esto ya lo habíamos hecho anteriormente, para conocer los números pares. O sea, y lo vamos a dividir en 2, o puede ser en 3, o lo que ustedes quieran. Pero si ese residuo da 0, ¿qué quiere decir? Que eso se va a imprimir un número par. Va a entrar acá, a nuestro bucle, y se van a imprimir los números pares. Tantas veces que esa condición sea verdadera. O sea, que tantas veces que A sea menor o igual a B. ¿Y qué va a hacer? Acá se van a imprimir los números pares y debemos especificarles a nuestro programa qué número es, o sea, y en nuestro contador is que se va a imprimir a la medida que se vaya incrementando ese valor. Y vamos ahora a a especificarle a nuestro programa que también quiero que se haga una sumatoria de esos números pares, que es con normal. Y ahora entra a trabajar nuestra librería con coni.h. ¿Y qué es lo que quiere decir coni.h? Que va a dar una espera para nosotros ir oprimiendo cada valor. Y acá va un get, ¿sí? Cerrado de 2 paréntesis y una coma, un punto y coma, listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ya tenemos nuestro primer algoritmo pues para imprimir los valores pares. Pero ahora nos piden también que imprimamos cuántos números hay, cuántos números pares hay. Entonces con eso para imprimirlo vamos a dar vamos a ingresar print pues para especificar a nuestro programa que queremos que también se imprima en pantalla los números pares. Para eso hicimos este contador, que es una sumatoria de los números pares, y vamos a decirle hay tanto por ciento y números pares, y le especificaremos que quiero que se imprima con. Vamos a ejecutar esto rápidamente a ver cómo vamos nuestro programa. Entonces, secuencia de números, ingrese el primer valor 10, el segundo valor quiero que sea 20, el segundo 30, 40, 50.
Entonces nos dice, ingrese 1 si desea calcular un número par o 2 si desea calcular un número impar. Pero como solo hemos hecho el algoritmo para número impar, entonces vamos a colocar el 1. Y nos dice, el 10 es un número par, obviamente, porque lo inicializamos en A. O sea, A va a ser 10, que acá lo tenemos, y B va a ser 20. Y damos 12, sí, también 14, sí, y acá ya empieza a trabajar nuestra librería conio.h. Y porque va a dar una espera a la medida que nosotros vamos oprimiendo una tecla. Bueno, acá entonces los números pares son tan, hasta llegar a 20. Y contamos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le damos una entendida, hay 6 números pares. Exacto. Si mira, amigo, cómo es fácil trabajar con nuestro lenguaje en C. Ahora vamos a copiar esto. Ustedes se preguntarán, ¿para qué, profe? ¿Para qué vas a copiar eso? Pues yo lo voy a copiar. Vamos a copiarlo. Para hacer esto, pues para... qué pena. Para hacer los números impares. Vamos a crear un else y vamos a copiar eso acá. ¿Y qué es lo que quiere decir ahora? Cuando esta persona digite 2, cuando la persona acá ingrese el intervalo 2, el número 2, se van a imprimir los números impares. Esto va todo igual, pero lo que hemos de cambiarle son simplemente las variables. Los números impares son, inicializamos un contador en 0 y acaba de I a I igual, pero esos números se van imprimiendo del primer intervalo hasta el segundo intervalo en una unidad. Y acá recuerden que si I dividido en 2 su residuo da 1, eso va a dar un número impar. O sea, si dividimos a ver, si dividimos no sé, 3 en 2, ¿cuántas veces está 3 en 2? Está una vez, 1 por 2, 2, a 3, 1, o sea que nuestro residuo va a dar como residuo número 1. Y esto se va a ir imprimiendo y se va a ir sumando a la medida que va entrando al bucle, a la medida que esta condición se cumpla, se va a ir sumando los números impares y vamos a decir que hay tanto por ciento y números impares. Impares. Listo, ya tenemos, entonces vamos a imprimir rápidamente, pues para que ustedes se den cuenta. Entonces vamos a ver 10, 20, 30, 40, 50, listo. Entonces quiero, ahora como ya trabajamos con 1, vamos ahora a trabajar con 2. Entonces vamos a ver, los números impares son 11, sí, exacto. Entonces hay 5 números impares, ¿por qué? 1, 2, 3, 4, 5. Como ven, sí, hay 5 números impares dentro del intervalo de 10. ¿Por qué nos imprime 10, profe? Pues porque 10 no es un número par, no, número impar, perdón, ni tampoco 20. Listo, ¿ahora qué vamos a hacer? Qué pena. Ahora vamos a repetir todo esto para hacer el intervalo de B a C. Vamos a hacerlo rápidamente y control C. Si mira que esto es simplemente para... Ya nosotros cuando aprendemos a programar simplemente vamos a copiar y a pegar, pero hay que tener muy en cuenta pues para ir cambiando nuestras variables. Entonces nos dice los intervalos de tanto por ciento y, o sea, de B a C, entonces son estos, que de B a C, digamos, como nosotros en la consola necesitamos 10, 20, 30, entonces en los intervalos de 20 a 30, ingrese 1 si desea calcular o 2 si desea calcular. Esto va a quedar guardado entre una R, tengan en cuenta, entonces decimos que si R1, si esta persona digita R1, entonces se va a imprimir en pantalla los números pares. Entonces los números pares son, entonces con, y como acá ya no va, vamos a iniciar en B, y acá va a ir hasta C, hasta 30, así como ya hemos hecho. Entonces acá sí también va igual, que si este valor, nuestro contador se divide en 2 y su residuo va a 0, entonces se va a ir imprimiendo en una unidad, y esto va a ir igual. Pero acá lo que debemos de cambiar es las variables, tener en cuenta muy bien eso, B, y acá va a ir hasta C. Como ven, es muy fácil de programar. Ya hemos copiado rápidamente esto. Qué pena. Y los números impares es esto. Ahora que vamos a imprimir rápidamente. Vamos a volver a copiar y a pegar. Bueno, ya copiamos, vamos a pegar y vamos a lo mismo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Acá va a ir el intervalo. Ahora, como acaba de B a C, el intervalo acá va a ir de ¿qué, profe? Acá va a ir de C a D. De C a D. Listo, de C a D. Y estos intervalos van a acá. A la medida que esta persona digite ese intervalo, está digitando ese intervalo. Entonces vamos a preguntar que si la persona ingresa al 1, pues se van a calcular los números pares, fácil. Y va a entrar a un if, va a ir a un condicional, va a decir que si R1, que si R, o sea, este número que la persona digita acá es igual a 1, entonces los números pares son, y vamos a inicializar un contador, pues para ir contando los números pares, y vamos a decir que este valor va a inicializar en C, y va a ir hasta esta expresión. Recuerde que esta es la expresión 1, expresión 2 y la expresión 3. Expresión 2 es nuestra condición. Nos dice que va a ir hasta D.
se va a incrementar en una unidad y acá se va a imprimir print, bueno, sí, y acá en nuestro contador, acá print pues para que vayan imprimiendo los números pares que hayan, y el guess pues para que vaya dando una espera, como ya lo vieron, entonces hay tanto por ciento ahí, números pares, sí, exacto, y el else pues si r es igual a 2, entonces se van a imprimir los números impares. ¿Cuáles números impares, profe? No podemos dejar esto, debemos de cambiar las variables, tener en cuenta muy bien eso, pues si copian y pegan, y eso se va a ir incrementando en una unidad, entonces ya llevamos de C a D, y ahora vamos a volver a pegar rápidamente. Pues como ven, es muy fácil ya cuando nosotros nos damos de cuenta, aprendemos ya a programar, ya simplemente es copiar y pegar, pero tener en cuenta cambiar nuestras variables. Acá ya no va a ir de C a D, sino de D a F, que va a ser nuestro quinto valor, cuarto y quinto intervalo, nuestro cuarto ya intervalo. Entonces los números de los intervalos 40 y 50, que son el ejemplo que hicimos en la consola, entonces va a entrar ahí y va a decir ingrese 1 si desea calcular el par o 2 si desea calcular impar. Eso va a quedar guardado dentro de un scan, listo. Entonces preguntamos que si R1 es igual a 1, entonces los números pares son, y vamos a inicializar un contador para que se vaya contando los números pares, y esto lo vamos a poner aquí. Acá va a inicializarse en D, o sea en 40, y va a terminar en F, que va a ser en 50. Estamos haciéndolo, no estamos diciendo el D es el valor 40 ni el F es el valor 50, sino estoy diciéndolo así como por el ejemplo que hicimos hace raticos en la consola. Va a entrar acá, va a decir, vamos a creamos un condicional, y acá vamos a decir que si es igual a 2, perdón, que si la división de i en 2 de su residuo a 0, entonces es un número par, y eso creamos un compa que es sumando los números pares, y el guess para que una espera. Recuerden que para trabajar con el guess es con nuestra librería conio.h, y por fuera del for vamos a imprimir la cantidad de números pares que hay. ¿Por qué no dentro del for? Porque si no se van imprimiendo los números pares a la medida que se vayan imprimiendo los números que hayan. Entonces para eso creamos un else. Si esta condición no se cumple, entonces va a entrar un else, y también lo mismo, va a ser lo mismo, va a preguntar, vamos a imprimir los números pares, inicializamos el contador en 0, y acá recuerden, esto es lo que yo les pido mucha atención. Acá va nuestra cambiar las variables, que es de que sea 40, y nuestra variable f, que es 50. Entonces, y lo mismo, irá a imprimirse en pantalla, y bueno, acá vamos a imprimir un... ¿qué? Vamos a imprimir algo en pantalla. Bueno, ¿qué vamos a decir? Vamos a decirle unas felicitaciones a la persona que cree este código. Entonces, felicitaciones. Bueno, vamos a una alerta también. Pues esta es la alerta, no va a ser porque algo le quedó mal, sino porque algo le quedó bien. Felicitaciones. Felicitaciones, su código quedó muy bien. Listo, ahora vamos a imprimir. ¿Qué tal? No falta que nos haya quedado algo mal, ¿no? Porque copiamos y pegamos, pero no sabemos. Vemos entonces que no nos ha quedado nada mal, ni siquiera nos salió advertencia. Entonces, el primer error, vamos a hacerlo con el ejemplo que hicimos hace ratico. 10, 20, 20, 30, 40 y 50. Listo, ahora, entonces nos dice los intervalos de 10 a 20, o sea, de 10 a 20, de A a B, es el 10 y 20. Ingrese 1 si desea calcular un número par, o 2 si desea calcular un número impar. Bueno, yo quiero editar el 2. Entonces los números impares son 11, 12. ¿Sí? Exacto. Entonces nos dice que hay 5 números impares. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. Sí hay 5 números impares. Exacto. Entonces, los intervalos de B a C, o sea, de B a C, que es 30, de 20 a 30. Entonces nos va a pedir lo mismo. Entonces yo quiero editar, no sé, los números pares. Y nos dice que los números pares de 20 a 30 es 20, debe ser 22, 24, 26, 28 y 30. Y deben salir aproximadamente, 6 números pares. Y nos sale que sí es verdadero. Entonces vamos al siguiente intervalo, que nos dice los números pares de A, B, C, bueno, de C a D, de C a D, de C a D, A, B, C, C es el número 30 y D es 40. De C a D, que como nosotros especificamos allá en el código, C es 30 y D es 40. Ingrese un número par. Bueno, yo quiero ingresar los números impares también, y damos, acá entra a trabajar nuestra librería conio.h, y vamos dando un espacio para que se vayan imprimiendo los números impares. El número de 30 a 40 hay 5 números impares, y nos dice que hay 5 números impares. Y el último intervalo, que es de 40 a 50, quiero imprimir el 1, los números pares, y así sucesivamente. Y nos dice, y nos sale las felicitaciones. Felicitaciones, su código quedó muy bien.
Bueno, entonces, como ven, este es el código, un poco largo, pues podemos apequeñarlo un poquito más. Se me fueron, no sé, 82 líneas de código, pero podemos achiquitarlo un poquito más para que quede un poco mejor. Como ven, el código quedó muy bien, es muy fácil de hacer. Lo principal que nosotros debemos aprender es, bueno, no sé, saber cómo sacar un número par y un número impar y ya no nos quedará grande nada. A ver, entonces nos dice acá, no hemos trabajado una opción que dice si no, o sea, ¿qué pasa si B es mayor a, si B es menor a A? Vamos a ver, para que ustedes se den de cuenta. Entonces vamos, no sé, yo quiero colocar acá 10 y bueno, no quiero cumplir la condición. Digo que acá 5, acá 2, acá 1 y acá no sé 6. Entonces, acá, bueno, acá sí, obviamente podríamos hacer después algo pues para que no nos salga felicitaciones, su código quedó muy bien, pero recuerden que si esta condición que vemos acá, nuestro is, si ninguna de estas condiciones, se deben de cumplir todas las condiciones pues para que nuestro nuestro programa de entre y empieza a pedir cuál número es impar o cuál número es impar. Como ven, bueno, nuestra condición lógica y deben de cumplirse todas las condiciones, pues para que esa condición sea verdadera y de entre y empiece a ejecutarse todo lo que está por dentro. Bueno amigos, esto es lo que le traía para hoy. Espero se encuentren muy bien en sus casas. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Recuerden suscribirse a mi canal. Cualquier sugerencia que tengan para mejorar el canal o cualquier código que quieran que hagamos, bueno, lo pueden dejar en los comentarios. Recuerden que pueden dejarme un like y esto es todo por hoy. Dios los bendiga. Chao, chao.